Muy buenas noches y muy buenos días a nuestro país, a nuestra gente querida y al mundo también, no menos querido, por supuesto. Aquí estamos. Juan TH sigue ausente, ha tenido que atender algunos asuntos, ¿verdad?, que le han impedido asistir al programa en estos días. El lunes, con toda seguridad, sí estará con nosotros. Pero bien, bueno, tenemos noticias que comentar, siempre hay noticias. Esta tiene particular importancia. Dijimos desde el primer día que sometieron por difamación e injuria a Marino Zapete, que era un error, que ese caso estaba perdido de antemano. Fue un error político, diría yo, que está tomando un giro muy político, por cierto. Miren, la defensa de Marino Zapete reveló nuevas pruebas respecto a este juicio que se le sigue por difamación e injuria. Bueno, reveló esa defensa de Marino Zapete, sus abogados, que el grupo Asinra SRL, que es el que hace la demanda, Maybeth Rodríguez es ejecutiva de ese grupo, Asinra, fue la persona que suscribió con el Ministerio de Obras Públicas todos los acuerdos, los contratos sin que se hubiera hecho licitación para obras de pavimentación de una cantidad inmensa, 1.200, 1.400 millones, ahora no recuerdo el dato exacto, fue lo que precisamente denunció Marino Zapete. Pero ahora sus abogados denuncian que el grupo Asinra en 2016 hizo aportes de más de 70 millones de pesos, oigan la cifra, más de 70 millones de pesos para cubrir costos de campaña del PLD en el 2016, quiere decir en la reelección de Danilo Medina. Elsa Trinidad Gutiérrez, Carlos Alberto Polanco, Laura Giselle Rodríguez y Víctor Benavides, los abogados de Marino Zapete, solicitaron al tribunal un auxilio judicial que ordena a diversas instituciones públicas dar respuesta a las solicitudes realizadas. Además, ordenó a la Superintendencia de Bancos una certificación que indique cheques, estados, movimientos del grupo Asinra, sus empresas, accionistas y las personas vinculadas a esta. Se complica la situación. Es significativo que ni Maybeth Rodríguez ni sus abogados están haciendo mucho acto de presencia en este juicio. Parece que se han dado cuenta de que metieron la pata, de que les puede salir muy caro todo esto. Bueno, ya los documentos a los que aludió Marino Zapete y que llevó al tribunal ya han sido difundidos ampliamente. Bueno, Uchi Lora los exhibió, todos esos contratos firmados entre Asinra y el Ministerio de Obras Públicas, encabezado por Gonzalo Castillo, para estas operaciones. Óigame, el lío es feo y el impacto político que esto tiene, indudablemente en este proceso electoral, pues puede ser bastante fuerte. Y a quien más afectaría precisamente es al candidato del PLD a la presidencia, Gonzalo Castillo. Ojalá que reflexionen sobre eso y retiren esa famosa demanda por difamación e injuria, que yo no le veo futuro, ni en términos judiciales y mucho menos en términos de opinión pública. No creo que tenga ninguna buena acogida la famosa demanda contra Zapete. Hay otras cosas, no todo está ahí, hay otras cosas importantes. Miren, Participación Ciudadana ha dado a conocer
los resultados del índice de percepción de la corrupción hecho por Transparencia Internacional, que es una institución con la que Participación Ciudadana tiene unas estrechas relaciones. Este índice del 2019 sitúa a la República Dominicana en el lugar 137 de 180 países donde la corrupción es grande. Atención, estamos hablando de los países más corruptos. Estamos en América Latina, para quedarnos solo en el continente americano, entre los 8 países más corruptos del continente. La puntuación dominicana fue 28 sobre 100. 100 es el índice superior de transparencia en materia de administración de recursos, de no corrupción. Apenas llegamos a 28. Quiere decir que, bueno, estamos bastante mal, ¿eh? Esto es 2 puntos menos, que la situación se ha agravado, que respecto al 2018. O sea, 2 puntos más corruptos en el 2019 que en el 2018, este país. Bueno, y lo peor, Transparencia Internacional dice que el país está lejos de alcanzar la meta propuesta por esta estrategia para el 2020, que fue de 51 puntos y 78 puntos para el 2030. Que ni sueñen con eso. Si estamos en 28 puntos, no vamos a lograr de ningún modo. Este año, 51, olvídense, nunca. Bueno, ¿qué hacer frente a esa situación que denuncia Transparencia Internacional y que expone con todos sus detalles Participación Ciudadana? Eso se lo vamos a dejar a los políticos en este país, al liderazgo político que, por cierto, si ustedes ven el discurso de cada uno de los candidatos, de los 3 principales candidatos, por lo menos, Luis Abinader, Gonzalo Castillo y Leonel Fernández, miren, no hablan de corrupción, ¿eh? No hablan de eso, y si hablan de eso, habrán sido frasecitas, pero en términos de iniciativas concretas para enfrentar uno de los peores males que afectan al Estado dominicano, la corrupción, el manejo delictivo, sí señor, delictivo, de los recursos públicos que derivan de nuestros impuestos, no estamos viendo nada trascendente. En el discurso de nuestros candidatos parece que no sé, como que tienen miedo al hablar de corrupción, de que les reclamen corrupción. No sé, pero qué curiosa situación la que acabo de aludir. Bueno, seguimos por acá con más información. Veamos, miren, aquí tenemos, por ejemplo, Margarita Cedeño, la vicepresidenta de la República, condena la compra de cédulas en los procesos electorales y dice que esto daña la democracia, claro que la daña, y apoya la campaña que acaba de iniciar la Junta Central Electoral para que la gente haga conciencia del daño que eso causa, que no vendan su voto, que no permitan que le compren el voto. Es muy significativo, sin embargo, que Margarita Cedeño, la vicepresidenta de la República, atención, estamos hablando de una figura importante de la estructura del poder. Además, forma parte del comité político del PLD. Es significativo que sea ella, que ella haga esta declaración. Porque hacia dónde apuntan los señalamientos, las prevenciones, las advertencias sobre la posible compra masiva, muy masiva de votos, ahora mismo, dentro de un mes, en las elecciones municipales, hacia su partido,
hacia su partido. Las otras entidades que participan en el proceso electoral ni por asomo manejan los recursos que maneja el PLD con el gobierno. Estamos hablando de miles de millones de pesos. No olvidemos que solo en las primarias, para que Gonzalo Castillo fuera escogido, decidido, escogido, señalado, para que ganara las primarias, la cantidad inmensa de dinero que fue invertido en eso. Estuvimos hablando de miles de millones de pesos para hacer que fuera candidato presidencial. Ahora imagínense, en estos días el presidente Danilo Medina le dijo a todos los candidatos a síndicos y regidores concentrados en el Palacio de Voleibol, les dijo, no se preocupen por dinero, contamos con todo el dinero que ustedes necesiten. Óigame, estamos hablando de 390 candidatos a otros tantos puestos en las elecciones municipales, por el PLD y por todos los partidos. Eso significa miles, una cantidad incalculable de millones de pesos a ser invertidos. Y una buena proporción de esa inversión está destinada, una buena proporción, cuidado si la mayor parte de ese dinero, a la compra de votos. ¿Qué es compra de votos? Préstame tu cédula, ven, toma tanto. Después que pase la votación, que cierre el colegio electoral, tú vienes por ella, no te preocupes. Y cualquiera entra a un centro de votación, sobre todo ya con toda esta automatización y todo esto, y registra esa cédula como votante. Y ya, y no hay problema. O sencillamente provoca abstención, compra cédulas a aquellas personas que están identificadas como posibles votantes de la oposición. Ven, préstame tu cédula y agarra tanto. Es una cantidad grande de dinero. Promediando, digamos, 1,000 pesos por votante, por cédula alquilada o comprada. Óigame, si hablamos de 1 millón de votantes que sean comprados, estamos hablando de unos 1,000 millones de pesos. Bueno, dejémoslo ahí. Ojalá que la Junta Central Electoral actúe, que no se limite simplemente a una campaña de sensibilización de la conciencia ciudadana al respecto. No, que actúe, que el día de las elecciones actúe contra aquellos que están comprando cédulas y que están merodeando en los alrededores de los centros de votación para hacer todas estas truculencias. Ojalá que lo veamos y que la oposición trabaje también en eso, como hemos señalado. Bueno, ¿qué más tenemos? El Instituto Internacional, la Fundación Internacional de Sistemas Electorales, IFES, está trabajando en serio. En coordinación con la firma estadounidense ProVIV, concluye ahora, el análisis de seguridad del sistema tecnológico que se va a usar en las elecciones de ahora, del 16 de febrero. Ayer hicieron una visita al lugar, ¿verdad?, al almacén de todo este equipamiento para ver cómo estaba aquello. Parece ser que la presencia internacional en estas elecciones va a ser masiva, va a ser amplia. Parece ser que la elección de las primarias llegó bien lejos y hay serias preocupaciones de que pudieran repetirse hechos semejantes ahora en las elecciones. De ahí la presencia de estas organizaciones y de ahí las advertencias y las visitas. Recientemente estuvo aquí
el subsecretario del Tesoro norteamericano, las advertencias al gobierno sobre la necesidad de que garantice transparencia de las elecciones del 16 de febrero. Ojalá que así sea. Vamos a una entrevista interesante a continuación con el doctor Héctor Balcácer, que es infectólogo y que domina muy bien los términos de la epidemiología. A propósito del coronavirus que está desatado a nivel mundial, ¿verdad? Hay una campaña mundial que está hablando, que previene este virus que se generó en China y que ha llegado a numerosos países ya y pudiera estar ya en República Dominicana. Vamos a entrevistar al doctor Balcácer a continuación. Una epidemia es peligroso en cualquier país donde se presenta una epidemia de cualquier enfermedad. Pero lo más peligroso de una epidemia es la ignorancia. En nuestro país parece que hay un alto grado de ignorancia sobre una epidemia que está avanzando a nivel mundial. Figura todos los días en los periódicos del mundo. El famoso coronavirus. Por eso hemos invitado al doctor Héctor Balcácer, que es epidemiólogo, sabe de eso. Vamos a hablar con él de esta epidemia. Buenas noches, doctor. Muy buenas noches, gracias por la invitación y gracias a las personas que están en sus hogares viendo este programa de televisión. Bien, háblenos del coronavirus. ¿Qué es? ¿Cuáles son sus manifestaciones? Bueno, lo primero que hay que decir es que independientemente de que se ha bautizado como un nuevo virus, el coronavirus no es nuevo. No es nuevo. No, sabemos que no es nuevo porque es un virus que es la causa más frecuente de gripe a nivel mundial. No me digan. Cuando una persona presenta un cuadro respiratorio con dolor en el cuerpo, malestar general, rinorrea, o sea que se le salen esos mosquitos transparentes por la nariz, hace una fiebrecita de 38, ese tipo de manifestación generalmente es causada o por un coronavirus o por un rinovirus, que son los dos virus más frecuentes causales de la gripa o resfriado común. Okay. ¿Qué ocurre? Eso es lo primero que hay que decir. El asunto es que en la naturaleza se reconocen que pueden producir enfermedad en el ser humano alrededor de 7 virus diferentes del coronavirus. A la fecha lo que ha ocurrido es que aparece una cepa de coronavirus que anteriormente no se conocía que podía producir enfermedad en el ser humano. ¿Qué pasó? Tenemos un virus que ha logrado pasar desde los animales hacia el ser humano. ¿Cuál es el culpable habitual en este tipo de situación? El murciélago. El murciélago. A ver. ¿Cómo actúa el murciélago en este caso? Lo que pasa es que el murciélago puede contagiarse, puede ser portador de este tipo de virus, mutar dentro del murciélago, posteriormente, en alguna situación, recordar que el murciélago, muchas personas no saben que es el único mamífero volador, cierto grado de cercanía al ser humano, entonces simplemente este virus se modifica dentro del murciélago y logra, en alguna mutación, conseguir algún tipo de manera de llegar al ser humano y poder replicarse dentro de esto. Ya entiendo. Porque hay virus y hay situaciones que pueden darse en los animales que no pueden producir enfermedad en el ser humano. Sin embargo, en este caso se habla de que el virus muta y logra hacerse compatible con el ser humano y replicarse dentro de este y aparece esta nueva enfermedad que se conoce como el coronavirus de Wuhan. O sea, que tenemos una epidemia de gripe a nivel mundial. Bueno, lo que pasa es que cuando hablamos de coronavirus, que mencionamos un grupo de ellos menos de 10 y ahora este nuevo que aparece, tenemos el problema de que los coronavirus pueden ser una de las causas más frecuentes de resfriado común, de una gripecita que a usted se le quita, hasta el otro extremo
del espectro, que es el síndrome agudo respiratorio severo que conocemos como SARS. Ahora bien, la gripe generalmente se manifiesta cuando una persona se expone a un clima de forma inadecuada, ¿verdad? Vamos, hay incidentes ambientales que producen gripe, no necesariamente un virus. En este caso estamos hablando de un fenómeno atípico en materia gripal. No, lo que pasa es que estamos hablando que todos los procesos gripales tienden a ser cuadros virales. Cuando hablamos específicamente de resfriado común, es un cuadro viral, ya sea el virus sincitial respiratorio, un rinovirus, un coronavirus, la influenza. Hay diferentes virus que pueden producir el resfriado común. Las situaciones ambientales lo que pueden hacer es favorecer que el sistema inmunológico no se encuentre en una manera correcta. Ya entiendo. Y usted presentar ese resfriado común, o en otros casos la temperatura favorece la replicación de la estructura viral en cuestión. Correcto. En este caso, lo que estamos hablando del coronavirus es lo siguiente. Tenemos el coronavirus que produce la gripecita común y vulgar que le da a la gente, y tenemos el otro coronavirus que puede producir el síndrome agudo respiratorio severo que se llama SARS, que es un virus que hasta películas se han hecho. Ajá. Hay una película que se llama Contagion, la cual en esa película justamente habla del SARS, el cual es un virus que afectó a los seres humanos entre el 2002 y el 2003. ¿Y cuál era el problema del SARS? Que era un virus que tenía una mortalidad cercana al 10%. A eso voy, qué bien. Bueno, vamos a la República Dominicana. Aquí generalmente la gente es muy desaprensiva con las advertencias en materia de salud. Sí. No las toman en serio generalmente. Y vivimos constantemente impactados por fenómenos de diversa naturaleza en materia de salud, correcto. Bien, ¿cuál es la situación en este momento respecto a ese famoso virus aquí? La realidad es que a la fecha en la que estamos haciendo este programa, no se ha reportado todavía en República Dominicana ningún caso de coronavirus, ni ningún caso sospechoso de coronavirus. Ya entiendo. Sin embargo, en el momento en el cual estamos conversando, ya en Estados Unidos se hizo el diagnóstico del primer caso, y ya en México existen 3 casos probables de coronavirus, incluyendo un profesor universitario, el cual visitó la ciudad de Wuhan, en China, y regresó a territorio mexicano. Y esta persona presentó sintomatología respiratoria e inmediatamente se investiga la posibilidad de que esa persona pudiera tener el virus o no. Ya entiendo. Pero hay que decir que ya no es un virus que está restringido a China, sino que ya se sabe que afectó personas en Japón, en Tailandia, en Corea, y simplemente veremos un grupo de países en los cuales se irán reportando casos a nivel mundial. ¿Por qué razón? Recuerde que vivimos, como dicen por ahí, en una aldea globalizada. Y mucha gente viajando. Ya usted le da la vuelta al mundo en 36 horas, pero no eso solamente, sino que República Dominicana, ¿qué tipo de país se reconoce? Un país turístico. Entonces nosotros recibimos personas de todas partes del mundo. Somos un país que estamos expuestos a que cualquier cosa que se presente en cualquier área del mundo termine en República Dominicana. Este virus o este cuadro gripal que provoca ese virus, sí, se combate con las mismas medidas tradicionales con que Mire, se enfrenta el resfriado. El problema es que este virus se reconoce a la fecha con una letalidad, o sea, una capacidad de matar, que a la fecha se reconoce como baja. Se estima que de cada 1000 personas que padezcan el proceso, eso con los números que se manejan hoy en día, de cada 1000 personas posiblemente una va a fallecer. Y esa persona que va a fallecer posiblemente es una persona que tenga algún tipo de trastorno en su sistema inmunológico. Se habla de personas que tengan algún tipo de compromiso de lo que es su inmunidad. Personas que pueden ser adultos mayores, niños muy pequeños, embarazadas, todavía no se sabe, pero pudieran quizá estar un poco expuestas a esos factores importantes de mortalidad, pero personas viviendo con VIH, personas trasplantadas, personas con cáncer, ese tipo de personas quizás se vean un poquitito más en riesgo de fallecer, pero no tiene la letalidad aparentemente que tenía ese primito hermano que conocemos como el SARS, que sí es un virus que tiene una mortalidad, repito, cercana
al 10% de todas las personas Pero que muy, lo padecen. muy alta. Sí, la del SARS, sí, la del coronavirus en particular, de Wuhan, aparentemente tiene una mortalidad un poco más baja. Ya. ¿Cuáles son las formas de contagio? Mire, como estamos mencionando que es un virus que tiene un proceso más que nada respiratorio, la forma de contagio principal siempre va a ser a través de secreciones. Si una persona está lagrimeando, tiene estornudo, está tosiendo, a través del fluido que esa persona va a expectorar, entonces ahí el virus está contenido, usted lo aspira o simplemente le da la mano a alguien que tiene un cuadro respiratorio, Ya entiendo. usted se la pasa por los ojos es una mucosa, puede entrar al cuerpo, llegar a la vía respiratoria, entonces la persona enfermar. Por eso es el peligro de este virus, porque imaginemos una persona que está en China, hace una escala en Corea o en Sydney porque va a viajar, por ejemplo, a Los Ángeles, y esa persona, en el momento en que está viajando, 24, 48 horas de viaje, presenta un cuadro respiratorio y está cerrado en una cabina con 100, 200 personas más. Es muy probable que alguien se contamine. Entonces, alguien se puede contagiar, llega a su país y entre 2 y 14 días esa persona puede enfermar y simplemente crearse una cadena. Ese es el peligro de esas enfermedades que se transmiten a través del aire. La multiplicación, ¿cómo se multiplica? Es decir, ¿en qué proporción puede multiplicarse esta epidemia? Vamos a ver. Bueno, el problema es que todas las enfermedades respiratorias, todas las enfermedades que tienen este tipo de transmisión, tienen una alta tasa de replicación dentro de las poblaciones porque, primero, se supone que es un virus novel. Cuando hablamos de novel es un virus nuevo, contra el cual se supone que casi nadie o nadie debe tener algún tipo de defensa dentro de sí. Y toda persona que se expone se debe considerar potencialmente susceptible a enfermar, que fue lo que ocurrió en República Dominicana, por ejemplo, cuando entró el chikungunya. No habíamos tenido chikungunya, ¿qué pasó? Le dio chikungunya a muchísima gente. ¿Qué pasó cuando ocurrió el brote de Zika? Muchísima gente le dio Zika. A medida que muchas personas se enfermaron y desarrollaron defensas, ¿hace cuánto que usted no escucha un caso de Zika? Hace mucho. ¿Hace cuánto que no escucha un tipo de chikungunya? También, se me había olvidado. Claro que sí, ¿por qué? Porque a medida que la población desarrolla anticuerpos, simplemente esas personas no van a enfermar y ya. Lo mismo puede ocurrir con este virus, perdón, ya que se habla de que tiene una mortalidad muy baja, un grupo de personas van a enfermar, un grupo de personas podría fallecer, sobre todo las que tienen un sistema inmunológico más débil, y los otros simplemente se van a recuperar y posiblemente van a quedar con defensas. Muchas personas quizá no sepan que el caso en los Estados Unidos, la persona que se aísla el virus, la persona estaba normal. Esa persona simplemente se sentía con la fiebre, el malestar general, pero la persona nunca presentó dificultad respiratoria severa y es una persona que está cursando un proceso respiratorio en observación, estando simplemente hospitalizado, pero sin ningún tipo de aparataje, porque no ha enfermado de manera severa, que ese es el temor de muchas personas. Si llega este virus aquí va a acabar con la población. Es mentira. Eso no es cierto. Al igual que la mayoría de los procesos, las personas con un sistema inmunológico más débil posiblemente van a ser las más afectadas. Ya. Bueno, entonces, ¿cuál es el tratamiento? Un resfriado común, bueno, ya lo sabemos cómo es. Y en este caso, ¿cuál es el tratamiento que se aplica? Lo que pasa es que no existe un tratamiento específico contra los coronavirus. Tampoco existe una vacuna a la fecha contra el coronavirus. Ya, ok. Y peor todavía, no existe un método diagnóstico en nuestro país que pueda decir que una persona tiene el nuevo coronavirus. Ah, espérate, entonces no es fácilmente identificable. No es fácilmente identificable. Ah, caramba, entonces eso complica la cosa. Claro que sí. Por eso, las personas que se investigan específicamente para el coronavirus son personas que han estado en algún lugar donde a la fecha se ha diagnosticado o se encuentra algún caso sospechoso de este virus. Por ejemplo, si usted estaba en Wuhan, en China, porque usted tiene relaciones comerciales en China, ahora mismo usted no va a poder, porque algo que hay que decir es que el gobierno chino cerró Wuhan y le quitó hasta el transporte, y ahora hay 11 millones de personas en territorio chino que no pueden ni entrar ni salir. Dieron toque de queda porque ante el desconocimiento de cuál pudiera ser la extensión, lo que han decidido es simplemente
aislar esa población. Aislar esa población mientras se Exacto. resuelve el caso. Pero para que las personas que están viendo el programa tengan idea, son 11 millones de personas. Eso es como cerrar la No República cerrar la Dominicana entera. Enterita. Exacto. O sea que estamos hablando de que es una situación crítica. Es una de las 7 ciudades más grandes del territorio chino. Claro. 11 millones de gente. Sí. Entonces, lo que hay que decir con esto es que primero la población no tiene que asustarse. Ya. Es un virus que a la fecha no está en territorio dominicano. Número 2, no es un virus mortal como que a usted le va a dar y usted se va a sentar en una esquina y esperar a morirse. Claro. Tercero, las personas que posiblemente sí más se van a afectar va a ser la población de mayor edad y aquellas personas con algún tipo de compromiso inmunológico. La otra situación que hay que decir es que hay que mantenerse atento a aquellos lugares que brindan información autorizada. Por ejemplo, en internet usted encuentra de todo. Ajá. Ahorita van a comenzar la teoría de conspiración de que ese fue un virus plantado por un grupo de personas, por una agencia rara, y que eso ha comenzado para tratar de minar la población mundial. Usted sabe que siempre aparece alguna teoría de conspiración. Sí, claro, Entonces, por tal razón, nuestra recomendación siempre es, manténgase informado por los organismos gubernamentales. Si no creen en los organismos gubernamentales, entonces busque apoyo en los organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, el Centro del Control de Enfermedades de los Estados Unidos, conocido con la sigla del CDC, pero trate de mantenerse informado de un lugar que tenga credibilidad y sobre todo soporte científico, porque les repito, las teorías de conspiración van a comenzar a aparecer. Yo estoy ahora sabiendo de qué se trata. No tenía ni idea de todo lo que ha expuesto, doctor. Y en esa misma situación se encuentra toda la población dominicana, porque el sistema de información pública para casos como estos, como que en nuestro país no funciona. No hay una tarea permanente de información, orientación y prevención por parte de nuestro Estado cuando se trata de epidemias de esta naturaleza. Hay que decir algo, en el día de ayer justamente porque 2 canales amigos se nos acercaron para justamente hablar un poco al respecto, yo llamé al doctor José Puello, quien es el director del Centro Nacional del Control de Enfermedades Tropicales y Zoonosis aquí en el país, y justamente me dijo, mira Héctor, yo no sé cuáles son las iniciativas que van a tomar, pero sé que el ministro está reunido en este momento con la OPS, que es la Organización Panamericana de la Salud. En el día de mañana el ministerio va a dar una posición oficial sobre lo que es el seguimiento de este tipo de procesos. Ya ellos han avisado a los diferentes medios que se va a hacer algún tipo de monitoreo en los aeropuertos y en los puertos. Eso es importante. Pero lo interesante es que hay algunas personas que tienen sus críticas, sobre todo porque en otros países lo que se hace es que existe una pantalla que reconoce la temperatura de las personas que entran al país. Entonces, si usted es una persona que es reconocida, que visitó algún punto donde algún caso sospechoso de este tipo de virus, de este coronavirus de Wuhan, ha aparecido y usted llega con fiebre, ¿qué hacen? Inmediatamente te aíslan hasta que el proceso desaparezca y se manda una muestra. Realmente en nuestro país tenemos ese déficit. Vamos a una pausa, volvemos ahora. Ok. Tenemos que aclarar que el doctor Héctor Balcácer no es epidemiólogo propiamente, es infectólogo. ¿Cuál es la diferencia? No, lo que pasa es que la infectología es una parte de la medicina interna. Primero uno tiene que hacer 3 años de especialidad de medicina interna, que es igual que un pediatra que solamente ve niños. Los médicos internistas solamente ven adultos durante 3 años y después entonces hacen 2 años más de especialidad solamente viendo cuadros infecciosos en los adultos. Son 2 formaciones diferentes. El epidemiólogo es una persona más de investigar casos, de ver causalidad y qué ocurre con algún proceso y génesis de procesos en la comunidad, que no solamente tiene que ver con procesos infecciosos, sino que puede ver hasta la causa de muerte de los adultos de más de 80 años. Hablábamos al término del primer segmento de la política estatal, desde mi punto de vista bastante deficiente, en materia de prevención de salud
y particularmente prevención de epidemias, ¿no? Entonces quisiera entonces aprovechar esta segunda parte de la entrevista para que nos hable de cómo podemos valorar la acción estatal en esto que estamos planteando, de manera permanente, vamos. Bueno, ¿Cómo calificar la acción del Estado en materia de prevención epidemiológica? Vamos a ver. Primero que nada, hay que decir que va a depender de qué enfermedad en particular se esté hablando. A ver. Por ejemplo, si hablamos de que la República Dominicana ha logrado erradicar un grupo de enfermedades prevenibles por vacunas y que en Estados Unidos, específicamente en la ciudad de Nueva York, el año pasado tuvimos más de 500 casos de sarampión y en República Dominicana no se reportó ni un solo caso, quiere dejar dicho que por lo menos la parte de prevención de enfermedades asociadas a vacunas es un éxito y habría que ponerle al Estado a más. Okay. Que no hemos tenido otras enfermedades que se pueden transmitir por vacunas que han desaparecido, por ejemplo el polio o la polio ha desaparecido, a más. ¿Cuál es el problema? Tuvimos uno de los brotes más grandes de dengue este año que recién pasó, luego de haber tenido unos casos de dengue bastante bajos los años anteriores. Es un tipo de conducta que tiene el dengue cíclica. Varios años que circulan virus, que mucha de la población tiene anticuerpos, tiene defensas, y después aparece un virus contra el cual la población no siempre presenta defensa. Ya entiendo. Y hay un pico. Sin embargo, ¿cuál es el problema? ¿Cuándo se inicia la campaña de prevención de dengue? ¿Cuándo se envía a los organismos del Estado a que comiencen a quitar cacharros de la calle y de las casas, que se supone que lo tiene que hacer cada uno en su casa para prevenir este tipo de cosas? Cuando ya los casos son muchos. Ahí creo que todos los ministros, creo que hay todas las fuerzas vivas que tienen que ver con la parte específicamente de prevención en salud, todos nos ha ido mal. Sí. Hay que decirlo, porque el dengue no desaparece nunca. Siempre vamos a tener dengue, pero en números tan altos, creo que estamos fallando en muchas cosas. En cuanto a esta parte, específicamente del virus del coronavirus, específicamente de este de Wuhan, yo creo que hay que esperar que el ministro dé su parecer y diga cuáles van a ser las acciones reales que se van a tomar. Creo que al doctor Sánchez Cárdenas hay que darle un momentito, que él exprese y que luego de que él plasme cuál va a ser el plan de acción, entonces juzgar qué cosas está deficiente, qué cosas se pudieran mejorar, porque todo siempre tiene un espacio para mejorar. La ventaja es que él se reunió con los expertos de la Organización Panamericana de la Salud, los cuales son organismos que regulan y también mantienen control sobre los procesos de enfermedad en todo el continente, y es una dependencia de la Organización Mundial de la Salud. Correcto. O sea que estamos hablando que esa fue una medida adecuada e inteligente. Ahora la implementación del seguimiento también va a depender mucho de cuáles sean las herramientas que se plasmen en el documento que se va a leer mañana. Bueno, ¿no sería deseable que el sistema educativo dominicano en el futuro se integre a las labores educativas, informativas, preventivas, con el estudiantado de todos los niveles? ¿No sería deseable eso? Yo creo que no tengo nada que agregar. Eso que usted acaba de decir debe ser lo óptimo y lo idóneo. El problema es la actitud ciudadana frente a todo esto. Es la mentalidad. Todo lo que tiene que ver con salud se le deja solamente al Ministerio de Salud Pública y uno que otro candidato de vez en cuando que sale a fumigar. Así es. Sin embargo, no se toman acciones a largo plazo. No. Y no se crea la conciencia de que la salud es la responsabilidad de cada quien. Algo que a mí me llamó la atención en uno de los viajes que he hecho a Cuba es que efectivamente la prevención en salud compromete a todos los organismos del Estado prácticamente. Poco contribuyen a generar conciencia y dar a conocer los fenómenos que se presentan ocasionalmente en esto. Hay que decir que Cuba tiene uno de los índices de salud de mayor calidad en el mundo, comparable, competitivo con cualquier país desarrollado, hay que aclararlo. Pero se debe en gran parte a que hay una población muy clara, muy consciente de lo que es la prevención y el cuidado de la salud. Le voy a poner un ejemplo de algo que habla de desinformación. El gobierno hace unos años atrás compró vacunas del virus del papiloma humano, originales. Ajá. No estamos hablando, como dicen por ahí, cuquicá, ni hecha por ahí. Estamos hablando de originales vacunas del virus del papiloma humano para aplicárselo a las jovencitas en los liceos. Ajá. Y para aplicarle la vacuna usted tenía que llevar un formulario a su casa. Correcto. Para que sus padres autorizaran.
¿Usted sabe cuál fue la tasa de aprobación? Solamente de un 50%. ¿Por qué? Falta justamente de información o de educación, porque no creo que sea por falta de cariño, No, claro. porque el todo padre debe querer a sus hijos y sus Claro, madres. claro. Pero ¿qué ocurre? Estamos hablando de que justamente la mitad se negó a que se vacunaran sus hijos, ¿A que se vacunaron? las hijas. Y justamente una vacuna que tiene un costo importante, Qué barbaridad, que sí. previene una enfermedad la cual puede potencialmente desencadenar la aparición de cáncer. Cáncer de útero, Claro, cáncer de muchísimo, vagina, cáncer de boca, cáncer de cuello, Por eso. cáncer de ano. Y justamente es lo que usted mencionaba. Creo que hace falta mayor educación. Educación, más información, más orientación a la gente. Es justamente de esa parte que se crea que cuando se habla de salud, muchas veces se piensa solamente en la falta de enfermedad. Ajá. Y estamos hablando que justamente la salud también tiene que ver con crear conciencia. Claro, crear conciencia, eso es lo fundamental en un sistema estatal de prevención, de salud, pues, de servicio de salud, indudablemente. Seguimos hablando de la realidad en sentido general de nuestro país en materia de prevención de este tipo de ocurrencias epidemiológicas, ¿verdad? Ya me ha dicho que hemos logrado importantes logros Claro que en sí. algunas enfermedades. Claro que ¿En cuáles no hemos logrado avanzar? Mire, ocurrió hace un tiempito atrás, para que tengamos una idea, un temor con difteria, no sé si lo recuerda, A ver. que se crearon filas grandísimas de muchísima gente vacunándose porque en el país se diagnosticaron 3 casos de difteria, 2 de ellos que fueron importados, 2 niños que llegaron de Haití, donde hay que decir que el sistema sanitario es un poquitito defectuoso. No, un poquitito, totalmente Está bien. Entonces, ¿qué defectuoso. pasa? Llegaron de esos 3 casos, 2 casos importados. Lo que quiere Sí. decir que tenemos un caso realmente que se produce en República Dominicana y comienzan las filas de vacunación. Todas las personas se vacunaron contra difteria y contra el tétano. Ajá. Pero los adultos en República Dominicana, si yo le preguntara, ¿cuándo fue la última vez que usted se vacunó? No, yo no recuerdo. Entonces, Yo no estamos recuerdo. hablando de que cuando se habla justamente de información y de prevención, la vacunación en el adulto es algo inexistente. Entonces, la vacuna que se aplica en los niños, que es la DPT, que es difteria, tosferina y tétanos, Ujú. simplemente en el adulto se llama DPAT porque contiene las 3 cosas igual y se aplica una sola dosis para toda la vida para difteria y tosferina. Nadie se vacunó contra tosferina, solamente aquellas personas que fueron, por ejemplo, a consultas privadas y se le aplicó la vacuna que lo contiene las 3. ¿Qué ocurrió? Tuvimos una cantidad de casos de tosferina más o menos importantes. Se reportaron más de 44 casos de tosferina. Entonces, lo que estamos hablando es que hay huecos dentro de lo que es la formación y el seguimiento de la población que está olvidado. Realmente esa es la palabra, está olvidado. Mientras los diferentes países crean programas de vacunación en los adultos, que lo que hace es que incrementa la sobrevida de las personas, aquí esa parte no se toca. Todo lo que tiene que ver con vacunación y con prevención, generalmente hacia quién va orientado, hacia la población infantil, es cierto. Así La es. República Dominicana tiene un problema importante con la mortalidad materno-infantil, pero también en el otro extremo se está descuidando. Por ejemplo, la vacuna del neumococo es una vacuna que se está aplicando en niños, es cierto, pero también se debe aplicar en adultos mayores. Claro, claro. Entonces, estamos hablando de que hace falta homogenizar lo que es el seguimiento tanto en niños como en adultos. Ahora, le estamos exigiendo todo prácticamente al Estado. Hay, sin embargo, en República Dominicana un sistema muy amplio de servicios de salud privados. Sí. Y no sé, pero no hay una política coordinada que, digamos, obligue o induzca a los servidores privados de salud, clínica, médico, etcétera, ¿no?, a colaborar, a superar estas deficiencias, ¿no? Creo que tiene toda la razón. Creo que Nunca se ha intentado eso en este país. hay algunos momentos que sí. Por ejemplo, el ministerio ahora, que fue algo bastante agradable en esta gestión, se trató de que cada centro médico privado tuviera un epidemiólogo en el centro, que era la persona que le decía que llevaba el registro de las enfermedades y cómo se comportan. Entonces, ¿por qué? Porque, por ejemplo, usted sabía cuántos niños con dengue se habían atendido. Vamos a poner un hospital que no está funcionando ahora, pero por ejemplo en el Morgan, en el Luis Eduardo Aybar, el ministerio sabía cuántos casos de dengue se habían observado.
Pero, por ejemplo, a nivel privado, en la UCE, donde yo trabajo, por ejemplo, nadie sabía cuántos casos de dengue habían ocurrido. Porque nadie llevaba una estadística, ni era como obligatorio el tener que reportar ese tipo de cosas. Entonces, sí se trató con esta administración de que se lograra esa integración, por lo menos del conocimiento de la cantidad de casos que se reportaban en un sitio para notificar al ministerio, porque eso sí ayuda. Pero en la otra parte que usted decía, de la parte preventiva, de la parte de la unión que tiene que darse realmente el sector público y privado, usted sabe que siempre se ha dicho que una cosa es la medicina pública y otra cosa es la medicina privada. Y no quiero entrar en esa parte, porque usted sabe que eso genera mucha fricción. Yo conozco, porque viví mucho tiempo en México, Sí. Conozco México, y efectivamente allá los servicios de salud privados no compiten en términos de calidad y alcance con la medicina estatal, los servicios médicos estatales, la seguridad social y los servicios fuera de la seguridad social son De primer mundo. enormemente superiores Sí. Primer mundo. en calidad y todo a la medicina privada. En nuestro caso es al revés. Es al revés. Ahora bien, nosotros tenemos un sistema de seguridad social que ya envuelve a unos 4 millones de dominicanos, ¿correcto? Y no vemos que las ARS, Administradoras de Riesgo de Salud, que son las principales beneficiarias de los servicios de salud de la seguridad social, tampoco hagan ninguna labor preventiva, por lo menos decirle a los afiliados, ¿verdad? Miren, vacúnense contra esto y esto. Les conviene, Claro. les conviene, pero no lo hacen. ¿No podríamos intentar de algún modo, qué sé yo, cambiar esa pasividad del sistema de salud? Lo que pasa es que de la todavía, seguridad. lo que pasa es que todavía a la fecha la medicina se ve como una medicina curativa. Ajá. Hasta que esa visión no cambie y no nos demos cuenta que la medicina más barata es la que no se gasta. La que no se gasta, claro. Entonces este formato que tenemos a la fecha, de que el ser humano tiene que ir al hospital, el hombre, la mujer, el niño tiene que ir al hospital para buscar salud. En otros lugares, como usted bien plantea, existen servicios que van a la comunidad, porque es más fácil prevenir que tratar. Hay una frase que se usa en Moca mucho que dice que con tiempo hasta el pasmo tiene cura. Entonces hay que entender que la parte de la prevención siempre va a superar lo que es la parte del tratamiento. Usted habla ahorita de que no hay muchos espacios que estén brindando información. Creo que con este proceso se ha generado algo bueno y algo malo. Lo malo es que se ha generado una histeria que está causando mucha preocupación y mucha gente por ahí. Ya hubo alguien que subió a las redes sociales que una manera de prevenir es que se pongan mascarillas. Entonces, en un momento usted verá gente, como en Japón, con la mascarilla puesta, andando para arriba y para abajo. Hay que decir que a la fecha no tenemos coronavirus, regresando al tema. Ya entiendo. No tenemos coronavirus en República Dominicana, que la mortalidad por este tipo de virus a la fecha, según lo que se conoce, es una mortalidad baja, que a pesar de que es primito hermano del SARS, no es un virus que tiene la misma mortalidad, que hay que esperar las cifras que comiencen a acumularse y uno tener más información sobre el virus para saber cuál es el comportamiento. ¿Por qué? Porque imaginemos que entre el virus aquí a la República Dominicana y usted tiene una persona con el virus y 100 personas alrededor. Ni siquiera esas 100 personas, aún esa gente le tose arriba, se van a enfermar. Una parte se va a enfermar y otra no se va a enfermar. Y de esas personas que enfermen, hay que decir que posiblemente las que presenten los cuadros más severos van a ser aquellas personas que tengan un sistema inmunológico deprimido. Pero hay que esperar que se formen grupos, casos. En cuanto a lo que es necesario cuidarse, sí hay que cuidarse, pero no solamente del coronavirus. Estamos hablando de que todas las enfermedades que se transmiten a través del aire, usted debe tener las mismas medidas. Por ejemplo, el maquillaje me pone medio mocoso y yo estoy aquí con mi pañuelo. ¿Por qué? Porque si voy a estornudar, me cubro la boca, me cubro la nariz para evitar que las gotas que van a salir de mí contaminen a otras personas. Entonces hay que tratar, como usted decía, de iniciar con la parte de la prevención y la educación, que es el pilar más importante a la hora de hablar de medicina. Bien, la gente aprendió mucho esta noche. Muchas gracias, doctor, por haber estado en este programa. Un placer y a la orden siempre. Y habernos expuesto con tanta maestría todo esto. Volvemos ahora.
Bueno, más que ilustrativa, docta, diría yo, la comparecencia, la exposición del doctor Balcácer. Ojalá que todo el mundo se alinee en la prevención en salud, sobre todo frente a posibles epidemias. Y vamos a lo que dice la gente, los WhatsApps. Solo son 2 hoy. Rafael del Orbe Méndez, desde Cancino, nos dice: en los Tres Brazos, Santo Domingo Este, somos fieles televidentes de este programa. Lo usamos, por tanto, para decir que en la calle La Pelona, número 63, Altos de Cancino, hay postes de luz a punto de colapsar. Situación que pone en peligro la vida de los residentes desde hace una semana. Efectivamente, hace poco se denunció esto. De hecho, está a punto de caerse algunos que otros postes de estos, que están siendo sostenidos por una verja de metal para evitar que caigan en el pavimento. Ojalá que vaya de este, que es a la que le toca, a resolver esa situación. Rosario de la Mota, desde Yamasá, también nos escribe y dice ella: con este frente frío, las personas que vivimos en Yamasá estamos con abrigos y gorros. Esto parece Nueva York. Bueno, cúbranse bien, cúbranse bien. Y así llegamos al final de este programa y de la semana para nosotros. Volvemos aquí el lunes. Que pasen feliz fin de semana. Nosotros haremos lo posible por también pasarla feliz. El lunes nos volvemos a ver. Buenas noches y buenos días.